Muy bien. Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, Control Estadístico de la Calidad. Maestro Juan Morales. Alumno Cristian Abel Ortiz Maldonado, número de control 1721-3203, Grupo Y, cuarto semestre. Iniciamos con una breve introducción a lo que vienen siendo las herramientas de calidad. Herramientas de la calidad: el círculo, herramientas de la calidad. Círculo Deming. Son 4 puntos importantes que consisten en planear, consiste en estudiar la situación actual y describir el proceso. El objetivo principal es asegurar que el proceso que se seleccionará para el análisis es realmente el más importante de los indicadores claves del negocio. Esto se implementa en un plan a manera de prueba. Verificar, estudiar. Se determina si el plan tentativo funciona en forma correcta mediante la evaluación de resultados. Actuar es una etapa de mejoras, se estandarizan y el plan final se implementa como una mejor práctica actual y se comunica a toda la organización. Después se inicia el ciclo para continuar buscando mejoras. Este ciclo de Deming solo son 4 puntos: planear, hacer, verificar y actuar, que prácticamente trata de mejorar los procesos en la forma en la que tenemos que ir mejorando día con día la forma en que hacemos las cosas. Herramientas básicas de la calidad: histogramas. Consisten en una serie de rectángulos cuya altura representan la frecuencia con la cual se representan determinados problemas relacionados con la calidad. Un histograma es una descripción gráfica de los valores medidos individuales de un paquete de información y que está organizado de acuerdo a la frecuencia relativa o frecuencia de ocurrencia. Un diagrama de flujo es una representación visual de un proceso como herramienta para la solución de problemas. Ayuda a los investigadores a identificar aquellos puntos dentro del proceso donde ocurren los problemas. Las hojas de chequeo o verificación, check sheets, es una herramienta simple usada para la identificación de un problema. Contiene un formato simple como palomear o tachar una acción o proceso que no se ha realizado. Un diagrama de Pareto análisis, es una técnica usada para concretar la atención en las áreas con problemas más importantes. Recibe el nombre del economista italiano Wilfrido Pareto. La idea es clasificar los casos conforme al grado de importancia y concentrarse en resolver los más importantes, dejando los de menor importancia. A menudo se refiere a los diagramas de Pareto como la regla 80-20. El concepto Pareto establece que aproximadamente el 80% de los problemas vienen del 20% de los procesos que la generan. Un diagrama de correlación, Scatter Diagram, puede ser de gran uso cuando se trata de decidir si hay una correlación entre los valores de dos variables. Una correlación puede indicar o direccionar a la causa de un problema, es decir, un alto índice de personas que se enfrentan en invierno un alto índice de personas que se enferman en invierno y un índice bajo de las de verano. Entonces esto muestra una correlación en la temperatura y la enfermedad de las personas. Herramientas básicas de la calidad. Esto es un diagrama de causas o de efecto o un diagrama de Ishikawas. Aquí podemos ver que esta es la línea de la inconformidad del cliente. ¿Cuáles son los problemas que causan? La demora en entrega, a veces inexistente, programación de entregas, rutas inadecuadas, fechas especiales, Navidad, mayo, exceso de trabajo, producto vencido, faltante, golpeado, falta de procedimientos estándar de manejo, equipo de reparto, procedimiento de entrega o mano de obra. Generalmente pues nosotros nos basamos más en lo que viene siendo la mano de obra a la hora de incumplir con los requerimientos de producción. Falta en el caso de la calidad, que es falta de capacitación y poco
La mano de obra es poco amable porque pues ahora sí que los ambientes en las operaciones son un poco complejos, diríamos, porque manejan muchas cosas los operadores. Un diagrama de causa y efecto. Elaborarlo es una labor educativa en sí misma, favorece el intercambio de técnicas y experiencia, ayuda a determinar el tipo de datos a obtener con el fin de confirmar los factores seleccionados. Si los factores fueron seleccionados realmente, las causas del problema. Cuando se detectan causas potenciales de un problema, estas pueden prevenirse si se adoptan controles apropiados. Muestra la habilidad profesional que posee el personal encargado del proceso. Entre más alto sea el nivel, mejor será el diagrama resultante. Gráficas de control es una representación gráfica de datos ubicados en el tiempo que muestran los límites superior e inferior permitidos para el proceso que se desea controlar. El objetivo básico de una carta o gráfica de control es observar y analizar los datos estadísticos, la variabilidad y el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Proporciona un método estadístico adecuado para distinguir entre causas de variación comunes o especiales atribuibles mostrada por los procesos. Lo anterior permite caracterizar el funcionamiento del proceso y decidir las principales acciones de control y mejora. Los gráficos de control están construidos de tal forma que permiten una rápida comparación de los nuevos datos contra la información del desempeño anterior. Para su construcción se toman muestras a la salida del proceso y se grafica el promedio muestral en una gráfica que contenga los límites. Aquí tenemos una gráfica de control. Aquí está el límite inferior, el límite superior, donde se deben de centrar todos los datos, y pues aquí vemos un ejemplo de que se salió del límite inferior. Número de piezas y el peso de la pieza, en este caso pues es eso. Core Tools. ¿Qué son los Core Tools? Una APQP, una FMA, SPC, MSA y PAP. Okay. Son procesos desarrollados conjuntamente por Daimler, Chrysler, Ford y General Motors para diseñar, desarrollar, prevenir, medir, controlar, registrar, analizar y aprobar productos, servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente. Okay. Una APQP significa planeación avanzada de la calidad del producto. Esta es una planeación de la calidad del producto, es un método estructurado para definir y establecer los pasos necesarios para asegurar que el producto satisfaga al cliente. Una SPC es control estadístico del proceso. Es el uso de técnicas estadísticas tales como los gráficos de control para analizar un proceso a sus salidas, así como para tomar las acciones apropiadas para alcanzar y mantener un estado estadístico de control y para mejorar la capacidad del proceso. Muestra qué tan exitosamente un proceso es ajustado y controlado para lograr salidas consistentes y por lo tanto predecibles. Ejemplo, productos conformes. Análisis de los sistemas de calidad, un MSA. El propósito de cualquier análisis de los sistemas de medición es comprender mejor las fuentes de variación que pueden influenciar los resultados producidos por el sistema, es decir, comprender los procesos no tiene una perfección y seleccionar diferentes tolerancias a lo largo de este sería analizar el sistema de calidad. Análisis de efecto o modos de falla, que es un FMEA. Es un formato utilizado para analizar y prever los riesgos potenciales de falla en un proceso o producto. Se construye a partir de la información resultante de una lluvia de ideas entre las personas conocedoras del proceso o producto a analizar. Es un proceso usado para identificar los riesgos potenciales en el proceso de manufactura y alcanzar el desempeño de funcionalidad deseado. Ejemplo, fuga en radiador, sobrecalentamiento, agujero en una manguera, pérdida de presión. Procesos de aprobación por partes, un PPAP, para proporcionar evidencia de que todos los requisitos del cliente de ingeniería, de diseño y las especificaciones
Kaizen. Los dos pilares que sustentan Kaizen son los equipos de trabajo y la ingeniería industrial, que se emplean para mejorar los procesos productivos. Se enfoca a la gente y a la estandarización de los procesos. Evento Kaizen es un programa de mejoramiento continuo basado en el trabajo en equipo y la utilización de habilidades y conocimientos del personal involucrado. Utiliza diferentes herramientas de manufactura esbelta para optimizar el funcionamiento de algún proceso productivo seleccionado. El objetivo es mejorar la productividad de cualquier área o sección escogida en cualquier empresa mediante la implantación de diversas técnicas y filosofías de trabajo de manufactura esbelta y técnicas de solución de problemas y detección de desperdicios basados en el estímulo y capacitación del personal. El objetivo es incrementar la productividad, controlando los procesos de manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de criterios de la calidad y de los métodos de trabajo por operación. Se enfoca a la eliminación de desperdicio, identificando como una muda en cualquiera de sus 6 formas. Ahora nos vamos a datos, a Minitab, a los datos de correlación descritos por el maestro. En este caso, vamos a leer un poco de lo que el maestro nos explicó en el video, que dice que la definición de un diagrama de correlación, en pocas palabras, un diagrama de correlación es un diagrama que muestra cómo dos objetos o dos estructuras tienen un comportamiento habitual conforme estos se van desarrollando. Al incrementarse uno, se incrementa el otro, o al disminuir uno, disminuye el otro, o puede ser al contrario, de que si uno incrementa, el otro disminuye. Eso viene siendo una correlación en el caso de lo que es la calidad. Cuando tenemos un problema en la producción con respecto a defectos, entonces nos buscamos la manera de encontrar el problema a través de estos diagramas de correlación para poder nosotros decir a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. En el caso de la soldadura que anteriormente el maestro mencionó en el video, pues nos damos cuenta de que la temperatura de una soldadura tiene una correlación con el defecto que se está provocando, que se están haciendo puentes. Entre más alta es la temperatura, mayores son los puentes que se hacen por la temperatura que tiene esta soldadura. Eso es una correlación, como ya lo habíamos explicado también en la teoría. Y un coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor al creador Carl Pearson, 1857-1936, que fue quien desarrolló este diagrama de correlación. Aquí está lo que estaba diciendo anteriormente. Ahí no existe ninguna correlación. Cuando es positivo, cuando es negativo, cuando es demasiado fuerte, cuando es negativo, moderadamente negativo, poco negativo, no hay correlación. Muy bien. Y nos vamos a ir a los datos para hacer el primer diagrama de correlación en cortos por soldadura. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a una correlación. Entonces el profesor nos dio temperatura y defectos, si más no recuerdo. Muy bien, temperatura y defectos. Le damos a aceptar y nos dice que tenemos un diagrama, que tenemos una correlación de Pearson de 0.899 y un valor P de 0.000. Aquí el profesor mencionó que
como militar nada más nos da 3 decimales, entonces puede ser que sea .000020005. El chiste que militar no nos da esa cantidad de decimales. Acá dice, si el valor P es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor al nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. En este caso, los 3 ceros que tenemos ahí son mucho menores al 99% del valor de confianza, que esto representa el punto 0.01. Entonces se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación. Entonces ahorita nos vamos a hacer las gráficas. El maestro escogió estas primero, pero las vamos a hacer también. Un diagrama de dispersión con regresión. En el eje de las Y vamos a poner defectos y en las ejes de las X vamos a dar temperatura y le vamos a aceptar. No vamos a nombrar ahorita con etiquetas. Gráfica de dispersión, defectos versus temperatura. Ok, aquí está. Conforme nuestra temperatura aumenta, nos damos cuenta que los defectos empiezan a salir. Entonces aquí hay unos que pues obviamente como podemos ver están fuera son datos ya muy aislados, ¿no? Están muy afuera. Y aquí está nuestra gráfica. Ahora nos vamos a ir a asistente y nos vamos a ir a regresión. Ok, aquí como ya nos dieron una pequeña explicación, nos vamos a ir directamente a la columna de las Y, vamos a meter defectos, columna de las X vamos a meter temperatura y con un nivel de significancia de 0.005 vamos a escoger una correlación lineal, que es lo que estamos estudiando ahorita. Le vamos a aceptar, nos va a aventar una serie de gráficas, las cuales vamos a analizar un poco. Okay. Muy bien, esta es una gráfica de regresión. Okay. Aquí tenemos lo que vimos anteriormente. Esta es creo que se puede mover. Esta es la ecuación de la función, que equivale a y es igual a menos 40.76 más 1,818x. Okay. Aquí le podemos dar valores nosotros y podemos predeterminar qué tanto va a ir surgiendo, qué tanto va a ir en aumento del defecto. La ecuación para el método lineal se describe la relación entre y y x, que es la que mencionamos. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir defectos para un valor de temperatura o hallar configuración de temperatura que corresponda a un valor o rango de valores deseados para defectos. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Okay. Muy bien, aquí tenemos la relación entre defectos y temperaturas estadísticamente significativa. P es menor al 0.005. Okay. Este es nuestra ayuda, en la cual nos dice negativo perfecto, positivo perfecto, sin correlación. La correlación positiva R es igual a 0.90 indica que cuando la temperatura aumenta, defectos también tienden a aumentar, y nosotros estamos en un 80.87. Este recuadro indica que también la línea de regresión se ajusta a los defectos específicamente. Mide qué proporción de la variación en la respuesta es explicada por las variables X presentes en el modelo de regresión. Mientras mayor sea el valor de R cuadrado,
mayor se ajustará la línea de regresión a los datos. Muy bien, vamos a ir a ver la otra. Regresión para defectos versus temperatura, informe de selección de modelo. Gráfica de la línea ajustada para modelo lineal. Y es igual, bueno, esta es la ecuación que vimos. Aquí están los residuos de los que estábamos hablando, que pues podría ser un defecto muy grande, un residuo grande de X y poco usual, que es el triángulo, el cual está aquí, el rombo, X poco común, aquí, hasta acá arriba, y un residuo grande, que son los cuadrados. Okay, en un modelo cuadrático, dice, usted seleccionó el modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrático significativo y R cuadrado ajustado mayor en su lugar. Considere utilizar el modelo cuadrático, o sea que nos recomienda también ver el modelo cuadrático a ver qué nos dice. Estadísticas: R cuadrado, valor P término lineal, valor P término cuadrático y la desviación estándar de los residuos en el modelo cuadrático. Y en el modelo seleccionado tenemos una pequeña diferencia, pero en la desviación estándar es menor en el cuadrático. Muy bien, aquí tenemos otra gráfica. Esta es un informe de residuos, una gráfica de residuos de valores ajustados. Podemos ver que esta es la línea en la cual se deben de concentrar los datos. Y pues sí, vemos los residuos grandes. Aquí tenemos una curva fuerte, conglomerados y variación desigual. Pero aquí vemos que es una gráfica similar a esta, de residuos grandes. Esta es una curvatura, pues ok. Dice, busque patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que puedan indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente en ambos lados del cero. Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Ok, se ve todo parejo. Bien. Este es el que estaba comentando, de que le damos un valor a X y aquí nos van dando los defectos. Aquí Y pronosticada, y nos vamos hasta acá al último, 33.6, 20,346, serían entre 15 y 25. Y aquí tenemos la línea y vemos que pues dice, la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción de un 95%. Entonces se sale la temperatura y los defectos. Para obtener valores pronosticados adicionales, haga clic en el botón de la derecha de la gráfica. Ok, muy bien. Continuamos con la siguiente, que esta es una tarjeta de informe. Regresión para efectos versus temperatura, tarjeta de informe. Estado, descripción. Ok, su muestra es lo suficientemente grande, n es igual a 125 para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Ok, datos poco comunes. Nos dice que tenemos 5 residuos grandes, 5 puntos de datos tienen residuos grandes y no son tan ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas. Los valores de X poco comunes, 5 puntos de datos que tienen valores de X poco comunes, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más a los puntos poco comunes y se aleje de otros puntos. Estos puntos aparecen marcados en rojo en el informe de selección del modelo, como lo estábamos explicando. Usted puede colocarse sobre un punto y utilizar la función de destacado en Minitab para identificar las filas de la hoja de trabajo. La tabla que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Trate de identificar la causa de la naturaleza poco común. Corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición. Considere eliminar los datos asociados a causas especiales y volver a realizar el análisis. Nos dice que podemos tratar de
de ver si en realidad pues la muestra es tomada adecuadamente, que esos datos poco comunes puedan reflejar algo diferente en la gráfica. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Si el problema de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto. Estamos dentro de la normalidad. Un ajuste del modelo. El informe de selección de modelo muestra un modelo alternativo que pudiera ser una mejor opción. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe las gráficas de la línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de los valores X y Y. El modelo ajusta adecuadamente cualquier curvatura de datos, evite un ajuste excesivo. La línea se ajusta rápidamente en áreas de interés especial. Muy bien, pues ya vimos lo que viene siendo podemos también hacer una gráfica, pero nos va a enseñar lo mismo también, un histograma, pero ya veremos los histogramas más adelante también. Vamos a escoger un simple. Ok, defectos versus temperatura, y aquí los tenemos. La frecuencia, esta es nuestra temperatura, y la frecuencia en la que pues más o menos se ven distribuidos. Ok, herramientas de la calidad. Seguimos con el siguiente ejemplo que dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa. Sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de los componentes. Ok, aquí ya tenemos los datos aquí abajo de desalineados. Muy bien, entonces succión, presión de vacío y número de defectos desalineados. Vamos a hacer primero la estadística básica y correlación. Muy bien, en este caso vamos a utilizar defectos desalineados versus sección y le vamos a dar a aceptar. Me dio un resultado negativo al 0.930 y un valor P de 0.00. A lo mejor lo ingresamos mal, entonces le damos correlación y metemos primero presión, y después defectos, le damos a aceptar y nos va a dar pues da lo mismo. Número de defectos desalineados da menos, da un dato de correlación diferente. Muy bien, ahora vamos a irnos al asistente, regresión simple, columna de las Y vamos a meter número de defectos y el eje de las X la presión. Ok, muy bien, todo está bien. Vamos a usar una lineal, vamos a aceptar. Muy bien, ya tenemos aquí nuestras gráficas, vamos a empezar a analizarlas. Muy bien, la regresión para un número de... Muy bien, aquí tenemos regresión para número de defectos desalineados versus succión de presión de vacío en las máquinas
Un informe de resumen. X es el número de efectos desalineados y Y es el número de efectos desalineados y X es la succión, presión de vacío en megapascales. Ok, muy bien, aquí tenemos que la gráfica de la línea ajustada para el modelo lineal. Aquí tenemos la ecuación, aquí tenemos la gráfica. En cuanto esto es un ejemplo de regresión negativa. Vamos a aquí y este lo podemos ver de este lado. Ok, correlación negativa, tenemos una correlación negativa. Ok, entonces la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es y es igual a 208.4 menos 50,90 x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el número de efectos desalineados para un valor de succión, presión de vacío en megapascales, o hallar la configuración de succión de presión en megapascales a que corresponda a un valor de rango de valores deseados para los números de efectos desalineados. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa. Ok, muy bien. La relación entre el número de efectos desalineados y la succión de presión de vacío en megapascales es significativa. 0% de variación explicado por el modelo. El modelo de relación puede explicar 86.53% de la variación de números de efectos. Ok, casi está muy alto. La correlación negativa, R es igual a menos 0.83, indica que cuando la succión de vacío aumenta, el número de efectos desalineados tiende a disminuir. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más presión tenga, mejor va a agarrar el dispositivo o lo que esté deteniendo. Regresión para número de efectos desalineados versus succión de presión. Ok, muy bien, aquí tenemos otra gráfica alineada, ajustada para el modelo. Ok, muy bien, podemos ver lo mismo: residuo grande, punto común, residuo grande y una X poco usual. Muy bien, nos pide otra vez que podemos usar un modelo cuadrático y aquí tenemos los valores. En regresión para número de efectos desalineados, succión, presión. Ok, un residuo, una gráfica de residuos ajustados. Residuos grandes, curvatura fuerte. Ok, aquí se ve todo bien. Entonces parece ser que dice que busquemos patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que puedan indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente en ambos lados del cero. Indique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Muy bien. Aquí la predicción, los valores que le podemos dar a X. Y como aquí, por ejemplo, es menos 20, quiere decir que no tendríamos defectos. Entre más aumentamos la presión, menos defectos vamos a tener. Entre más baja sea la presión, más aumenta el número de defectos. Por eso es una correlación negativa. Y la tarjeta informativa, que nos dice que se muestra lo suficiente. La muestra es lo suficientemente grande, n igual a 25, para obtener una estimulación precisa de la fuerza de relación. Los residuos, 6 puntos de datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación.
Estos puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas. Los valores de X poco comunes, dos puntos de datos que tienen los valores de X poco comunes, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más a los puntos poco comunes y se aleje a otros puntos. Estos puntos aparecen marcados en rojo en el informe de selección del modelo. Usted puede colocarse sobre un punto y utilizar la función de destacado de Minitab para identificar las filas de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Trate de identificar la causa de la naturaleza poco común y corrija cualquier error. Entonces aquí nos dice que podemos encontrarlos. Dice, usted puede colocarse sobre un punto y utilizar la función de destacado en Minitab para identificar las filas de la hoja de trabajo. Dice que normalidad, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño, si los residuos no están normalmente distribuidos, el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto. Y ajuste el modelo. El informe de selección del modelo muestra un modelo alternativo que pudiera ser una mejor opción. Muy bien. Nos vamos de estos dos ejercicios. Continuamos. Continuamos. Diagramas de Pareto. Diagrama de Pareto. La definición de un diagrama de Pareto ya la habíamos visto, la vamos a leer otra vez. Un diagrama de Pareto es una gráfica. Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras de datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto las frecuencias como las frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ejemplo, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el proceso CMT, Surface Mounting Technologies, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Vamos a ingresar los datos. Vamos a abrir la primera carpeta para realizar el diagrama de Pareto. Muy bien. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de CMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología de Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Muy bien, aquí nos pide que elijamos los problemas en los que se deben de enfocar ellos. Estadísticas básicas, gráficas de control, regresión. ¿Dónde estaban estas?
una gráfica de barras. Muy bien. Y en esta gráfica podemos notar la cantidad y los defectos. El diagrama de Pareto nos indica que tenemos corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refuida, soldadura insuficiente, levantado, otro. Cantidad 1021, porcentaje 21.5, cantidad 925. En este, lo que el diagrama de Pareto nos dice que tenemos que enfocarnos en el 20% de los defectos, que son los que más causan problemas, que vendrían siendo corto por soldadura y sería el ausente, que son los que elegiríamos para atacar a mayor prioridad. En el siguiente vamos a hacer el de inyección de plástico. Que dice: una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso de la última vez para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los problemas en los cuales debe enfocar para mejorar la calidad. Muy bien, nos vamos igual. Estadísticas, gráficas de control, herramientas de la calidad, diagramas de Pareto. En uno incluimos el defecto. Aquí va a ir el defecto y abajo la cantidad. Muy bien. Y aquí tenemos la siguiente gráfica y nos vamos a enfocar nosotros en las malformaciones y en la coloración incorrecta, porque los demás defectos son muy pocos. El primer defecto de malformaciones tiene 329 piezas, que en un porcentaje estamos hablando del 29.3, y la coloración incorrecta 301, estamos hablando del 26%. Los demás representan el 13, el 12, el 10, el 4 y el 4.3%. Okay. Ahora, un histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto: catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo, usado para la implantación quirúrgica, para la cual requiere realizar una validación en su primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Especificaciones: el diámetro interior es de 25 milímetros más menos 1, el diámetro exterior 38 milímetros más menos 1, la longitud 65 centímetros más menos 3. Dice: un catéter
central interno insertado es una técnica tenulizada, preferentemente su implante es torácica, situando el reservorio sobre el plano muscular. El acceso venoso se realiza a través de las venas yugular o subclaviana. Muy bien, vamos a iniciar con el del catéter. Diámetro interno. Okay. Aquí tenemos una prueba de normalidad de Anderson-Darling. A cuadrada es 0.54, el valor P es 1.59, la mediana es 25.6, la desviación estándar es de 0.502, la varianza es de 0.252, una simetría, tenemos una curtosis, tenemos el número de datos. La curtosis nos señalaba que los datos están cargaditos hacia la izquierda, ya que tienen un valor negativo. Quiere decir que la simetría nos indica eso también. Entonces tenemos un mínimo de 23.781 y un máximo de 26.3, digamos, redondeado, y un diámetro interior lo requiere de 23, y de 24 sería un mínimo y un máximo de 26. Y sí tendríamos un problema aquí porque el diámetro está fuera de especificación en lo que viene siendo el máximo. Ok, aquí Minitab nos puede ofrecer una ayuda, pero nos tendríamos que, en este caso no trae el asistente aquí, tendríamos que conectarnos a internet y ir al soporte técnico, y aquí ya nos muestran los resúmenes. Ok, métodos, fórmulas y todo eso, para saber qué es lo que queremos. Un resumen gráfico, consideración acerca de los datos, ejemplo, ingresar datos, seleccionar el nivel de confianza, resultados claves, métodos y fórmulas, todos los estadísticos y gráficas. Okay. Aquí en este Minitab podemos encontrar todo lo que ocupamos saber de cada estadísticas básicas. Muy bien. Estadístico de Anderson-Darling. El estadístico de Anderson-Darling, en este tema, ¿qué es el estadístico de Anderson-Darling? ¿Qué es el estadístico? El estadístico Anderson mide que también siguen los datos una distribución específica para un conjunto de datos y distribución en particular. Mientras mejor se ajuste la distribución a los datos, mejor será este estadístico. Por ejemplo, usted puede utilizar el estadístico de Anderson-Darling para determinar si los datos cumplen el supuesto de normalidad de prueba T. La hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son H, hipótesis nula, los datos siguen una distribución especificada, los datos no siguen una distribución especificada. Utilice el valor P correspondiente si está disponible para probar si los datos provienen de la distribución elegida. Si el valor P es menor que el nivel de significancia elegido, por lo general 0.05 o 0.10, entonces rechace la hipótesis nula de que los datos provienen de esta distribución. Minitab no siempre muestra el valor P
para la prueba de Anderson-Darling, porque este no existe matemáticamente para ciertos casos. También puede utilizar estadísticos de Anderson-Darling para comparar el ajuste de varias distribuciones con el fin de determinar cuál es la mejor. Sin embargo, para concluir que una distribución es la mejor, el estadístico de Anderson-Darling debe ser sustancialmente menor que los demás. Cuando los estadísticos están cercanos entre sí, se debe usar criterios adicionales como las gráficas de probabilidad para elegir entre ellos. Aquí tenemos mucha información. Ejemplo en comparación de distribuciones. Estas gráficas de probabilidad son para los mismos datos, tanto de distribución normal como de distribución Weibull, de 3 parámetros. Ofrecen un ajuste adecuado a los datos. Minitab calcula estadísticos de Anderson-Darling usando la distancia al cuadrado ponderada entre la línea ajustada de la gráfica de probabilidad con la base en la distribución elegida y usando el método de estimación de máxima verosimilitud o las estimaciones de mínimos cuadrados, y la función de paso no paramétrica del cálculo tiene mayor ponderación en las colas de la distribución. Ok, aquí tenemos que el valor P es de 0.159, entonces podemos rechazarlo. ¿Qué quiere decir esto? De que pues no estamos dentro de los parámetros que el estadístico de Anderson-Darling nos exige. Como se utiliza el valor P correspondiente si está disponible para probar si los datos provienen de una distribución elegida. Si el valor P es menor que el nivel de significancia elegido por lo general, entonces rechace la hipótesis nula de que los datos provienen de esta distribución. Ok, y ese es uno. Muy bien, regresamos a Minitab. Tenemos la media. Bueno, como ya vimos, ya tenemos toda la información de este. Vamos a continuar al otro. Ese era el resumen del diámetro interno, diámetro externo, estadísticas, herramientas de la calidad, diagramas de Pareto. Es gráfica, estadísticas básicas, resumen gráfico de un diámetro externo con un nivel de significancia del 99%. Tenemos un valor pi menor a 0.10. Tenemos una media de 37.8, una desviación estándar de 0.23, una varianza de 0.54. Tenemos una asimetría y una curtosis negativa. Tenemos un mínimo de 37 y un máximo de 38. Entonces podemos revisar nuestras especificaciones. El diámetro exterior máximo tiene que ser 39 y el mínimo 37, así que estamos dentro de los parámetros. 39 y 37, pues está dentro, está muy bien. Y el último sería la longitud. La longitud nos indica que tenemos que tener 65 más menos 3 milímetros. Ahí está medio raro, ¿no? Porque estamos manejando centímetros y más menos 3 milímetros. Quiere decir de que debe estar en un 64.97. Ok. Está en tenemos un valor P de 8. De 0.827, una media de 66, tenemos un mínimo de 63 y un máximo de 68, solo que aquí creo que tuvimos un error.
de escritura debería de ser centímetros, serían mínimo 62 y máximo 68. Entonces mínimo 62 estamos bien y máximo 68 casi estamos en la parte de lo que viene siendo el límite, con unos datos de 125. Okay. Ahora continuamos con un diagrama de causa-efecto. Definición de un diagrama causa-efecto. El diagrama de causa-efecto es de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone. Es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para análisis de relación causa-efecto y facilitar la resolución de los problemas desde el síntoma pasado por la causa hasta la solución. Este diagrama se representa los principales factores causas que afectan la característica de calidad en estudio como las líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Un ejemplo: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar. Y aquí tenemos los datos. Tenemos el otro ejemplo de una empresa electrónica pero vamos a hacer el primero. Aquí tenemos todo esto y diagramas de Ishikawa, donde los vimos. Un diagrama de causa-efecto. Ok. El efecto Muy bien, vamos a realizar un diagrama de Ishikawa. Ya tenemos aquí todos los datos. Vamos a irnos a estadísticas, gráficas, herramientas de control, herramientas de la calidad, un diagrama de causa-efecto. Entonces aquí ya tenemos algunos datos metidos, ¿verdad? Entonces estos los vamos a borrar. Y horno. Ok, aquí vamos a meter horno. 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 Siguiente Stentil. Soldadura. La soldadura viene siendo por las máquinas, pero le vamos a poner la etiqueta de máquina. El horno también viene siendo una máquina, así que vamos a eliminar esto en ti. Ok, muy bien. Soldadura, componentes
Componentes, eso viene siendo material. Y yo creo que hasta ahí nos va a llegar. Nos va a dar más 10. Le damos enter y nos aparece todas las etiquetas que pusimos: máquinas, apertura, material, tickets, acabado, tamaño, viscosidad, manejo, caducidad, flux, vibración, setup, extracción, calentadores, mediciones, temperatura, humedad, entrenamiento deficiente, material, personal. Muy bien. En este tenemos los diámetros del ring, de un ring. Muy bien. Entonces en este nos pide el problema con los rines. Muy bien, al ring le vamos a sacar un resumen estadístico, ¿no? Un resumen gráfico. El ancho del ring, vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la prueba de la normalidad de Anderson-Darling, el valor P, la media, la varianza, la desviación estándar, la simetría, la curtopsis tenemos positiva. Muy bien. Y el siguiente sería el ancho del ring. Diámetro del ring. Muy bien, aquí tenemos una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas para la cual requiere realizar la validación en su primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en datos. Las especificaciones del diámetro es de 17 pulgadas más menos 0.05 y el ancho exterior es de 8 pulgadas más menos 0.025. Entonces aquí en Minitab tenemos el diámetro del ring, y nos pide el diámetro es de 17 más menos 0.05 y estamos en un mínimo de 16.9. El mínimo sería de 16.95 y estamos en un 16.97, estamos dentro, y yo en 17.43 y sería un máximo de 17.05. se sale, no, está dentro de, ok. Eso es lo que viene siendo en un intervalo de confianza para la media de 17.2 a 17.17, en un intervalo de confianza para la mediana de 17.12 . Este fue el diámetro, ok. Ahora el ancho del ring, estadísticas, resumen gráfico, ancho del ring, le damos a aceptar y miramos nuestra especificación. El ancho del ring debe ser de 8 más menos 0.025. entonces tenemos una desviación estándar de 0.0094, una varianza de 0.001. quiere decir que estamos muy bien porque la media es de 7.9917 y nos pide una medida de 8 más menos 0.25, el máximo
está en 8.0230, está dentro de, y el mínimo está en 7.965, entonces está un poco por abajo de lo permitido. Ok, esto sería todo.